Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta charla de la filial NEA del IAF. Es un placer poder tener este tipo de eventos organizados por una nueva filial del interior del país y con esto cada vez más seguir empujando el crecimiento y el desarrollo del instituto en todo el ámbito del país. Una tarea que Santos Llanuso, a cargo de nuestro Comité del Interior, hace con mucho empeño, a quien le agradecemos enormemente desde el Consejo Directivo. A quienes empiezan a familiarizarse con el IAF, les cuento que el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas es una asociación profesional sin fines de lucro, fundada hace más de 50 años, integrada principalmente por ejecutivos que están en el ámbito de las finanzas, CFOs, ejecutivos de empresas de auditoría, de consultoría, entidades financieras, seguros y por supuesto con muchos CEOs. Y es un espacio no solo de networking, sino que tenemos permanentes eventos de capacitación, simposios, congresos y convenciones. La pandemia no terminó aún, la verdad que es algo que venimos viviendo hace bastante, y nos está dejando, creo que, cosas buenas y cosas no tan buenas. Seguro dentro de unos años vamos a terminar de hacer el balance de qué fue lo bueno y lo malo, pero algo que sin duda es muy bueno y que suma y que nos va a dejar es este tipo de charlas y la virtualidad, ¿no? Donde seguramente antes de la pandemia no hubiésemos podido, no nos hubiésemos animado a hacer algo virtual y nos hubiésemos tenido que movilizar. Seguro que esto va a seguir y seguro que estas son las cosas dentro de las cuales dentro del instituto vamos a seguir haciendo. Hoy vamos a tener una charla súper interesante. Yo estoy personalmente bastante ansioso para ver qué alternativas de inversión vamos a tener hoy en una Argentina tan cambiante. Nos va a estar acompañando en la charla Pablo Palmero. Pablo es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en la UCA, es socio fundador de Net Finance y es nuestro representante de la filial IAF NEA en Misiones. Estamos abriendo esta filial, bueno, una vez más para seguir llegando a todo el país. Así que, Pablo, te dejo la palabra para que continúes. Muchas gracias, Pablo. Al resto de la audiencia, bienvenidos a esta call. Tal cual dijo Pablo Mietniak, el Instituto Argentino de Finanzas está promoviendo y aprovechando esta virtualidad para federalizar las finanzas, para que las finanzas no estén centradas pura y exclusivamente en Buenos Aires y alrededores, sino que podamos llegar a todos los rincones del país. En mi caso, bueno, y específicamente tratando de desarrollar este tema en lo que es la región del NEA, el noroeste argentino y puntualmente en Misiones. Así que bueno, un orgullo tener este objetivo compartido con los colegas del IAF. Y en este caso, invitando también a un prestigioso colega y amigo a que nos dé su visión de mercado y alternativas de inversión en este contexto tan cambiante como es el argentino. Iba a decir actual, pero ya estamos creo que acostumbrados a estos vaivenes y alta volatilidad en la economía y la política argentina, así que nunca es tarde y siempre es bueno escuchar a profesionales de mercado que nos den su impronta. En este caso nos va a acompañar Sebastián Liudvinas. Sebastián es un profesional con amplia experiencia en el mercado financiero, no solo mercado bancario, sino también mercado de capitales. Sebastián tiene una amplia trayectoria en una prestigiosa calificadora de riesgos que es Standard & Poor's, y también se ha desempeñado como asset manager independiente. La trayectoria de Sebas está circunscripta a la industria de los fondos comunes de inversión, bancos, asset management, hedge funds y private equity. Como ya lo dije hace un ratito, fue director de Standard & Poor's, por lo cual fue el responsable de muchas calificaciones de organizaciones financieras, no solo a nivel local, sino en todo lo que es Cono Sur. También se ha desempeñado como principal analista en bancos de Chile y Uruguay. Y actualmente es el Client Portfolio Manager de nuestros amigos y colegas de Delta, una actividad más que importante porque es el vínculo natural entre el departamento comercial y los inversores calificados de la organización. Sebastián es licenciado en Administración de la Universidad Argentina de la Empresa, también tiene un máster en Finanzas con orientación al mercado de capitales de la UCEMA, y una certificación de Credit Analyst emitida por la Universidad de Nueva York en conjunto con Standard & Poor's. Con todo lo dicho, los galardones, tanto académicos como profesionales de Sebastián, y no me olvido de los humanos, más que importantes,
nos brindan y nos auguran una muy linda charla para que Sebas nos dé su visión de mercado y nos cuente justamente qué alternativas de inversión tenemos tanto en el contexto internacional como en el local, en este presente volátil de lo que es el mercado offshore y argentino. Sebas, después de esta presentación ya te cedo la palabra y bueno, nos brindarás tu presentación. Les dejo abierto a toda la audiencia la posibilidad de efectuar preguntas y respuestas a través del chat. Y después de la presentación de Sebas, empezaremos con el ping-pong de preguntas y respuestas para subsanar cualquier tipo de duda o consulta que haya ocurrido durante la presentación. Sebas, te cedo la palabra. Un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo, por la introducción. Buen día a todos. Un placer en nombre de Delta poder acompañarlos hoy en este evento, bueno, y desearles muchos éxitos a la nueva sucursal que se abre de IAF en el NEA. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por invitarnos. Un placer poder acompañarlos hoy. Voy a compartir una presentación para tener una guía durante la charla. Arrancamos. Como comentaba Pablo, la idea es hacer una breve introducción de cuál es nuestra visión tanto del contexto internacional como local, y básicamente lo que apuntamos en esta visión que tenemos, como decía, tanto del contexto internacional como local, cómo brindarles o comentarles alternativas de inversión para el contexto actual y también alternativas de posicionamiento que nos plantea este escenario desafiante tanto en el contexto internacional como local. Así que bueno, arrancando por el mundo, acá recientemente se han publicado las proyecciones de crecimiento para este año y para el año que viene del FMI, que hace proyecciones, hay actualizaciones trimestrales. La última que habíamos tenido había sido en julio y recientemente se publicó la de octubre. Y lo que observamos, que se nota un leve disminución en las perspectivas de crecimiento para este año. Son mínimas. Básicamente se espera para que este año el mundo crezca en torno al 6%. Y para el año que viene en torno al 5%. Ahora, cuando analizamos los diferentes países o los separamos entre economías desarrollados o en mercados emergentes o en vía de desarrollo, lo que observamos que se observa en los últimos meses un menor crecimiento, perspectiva de menor crecimiento en economías avanzadas, principalmente en economías como Estados Unidos y Alemania. Y esto obedece que estamos observando algunos trastornos en las cadenas de suministro, ¿no? Problemas de oferta de determinados productos, y eso está haciendo que el crecimiento a nivel global sea menor al esperado en este tipo de economías, ¿no? Ahora, cuando vemos economías en vías de desarrollo, mercados emergentes, vemos que algunos países han aumentado sus perspectivas de crecimiento para este año, y esto obedece, al incremento que tuvimos en el precio de algunas materias primas. Ahora, centrándonos en los que les comentaba en estos trastornos de suministro, problemas de oferta que estamos observando en el mundo, y el ejemplo más claro es en el petróleo, ¿no? Que vemos que en los últimos meses ha subido considerablemente el precio. Esto, obviamente es un factor a seguir de cerca porque es uno de los factores que están siguiendo de cerca los inversores, ¿no? Que es el tema de la inflación. Estos cuellos de botella que se están generando en la economía global no deja de generar factores inflacionarios, ¿no? Entonces, en este contexto se suma que, recientemente la Reserva Federal de los Estados Unidos, en su último comité, mencionó que esperan para este año comenzar con lo que se denomina el tapering, que es la reducción de compra de activos, y esto de alguna forma sumado, que esperan alguna suba de tasa de interés para el año que viene, y esto generó que los inversores en general estuvieran más alertas y más cautelosos en las últimas semanas. Nosotros, en lo que respecta al posicionamiento global, actualmente nos encontramos en un momento de cautela, y esto obedece a dos variables fundamentales que para nosotros son claves para
el desenvolvimiento del resto de las variables, tanto de lo que es activos de renta fija como renta variable. Estas dos variables que nosotros seguimos muy de cerca son, por un lado, la tasa de interés del bono de 10 años de Estados Unidos, creemos que es una variable fundamental, y la otra es lo que es el DXY, que básicamente es la relación del dólar contra canasta de monedas. Es decir, básicamente lo que vemos ahí, si el dólar se fortalece o se debilita contra el resto de las monedas. Consideramos que estas dos variables son críticas y de alguna forma nos hace pensar cuál puede ser el posicionamiento en este contexto. Entonces, lo que estamos observando actualmente, cuando analizamos la tasa de 10 años, creemos que actualmente se encuentra en una tendencia alcista, creemos que en los próximos meses la tasa se encuentra actualmente en un rango, se encuentra en 1,6% y creemos que de acá en adelante se puede mover en un rango que va de 1,40 al 2% con una tendencia alcista. Entonces, como esperamos un aumento de tasa, eso nos hace actualmente estar más cauteloso en lo que respecta al posicionamiento, tanto de renta fija como de renta variable en lo que respecta a carteras globales que en Delta gestionamos, compuesta por activos, ¿no? del exterior. Y la otra variable, que es el dólar, el DXY, lo que decía el dólar contra canasta de monedas, vemos que la tendencia de corto plazo es alcista, que de alguna forma el dólar se viene fortaleciendo contra el resto de las monedas. Ahora, en lo que respecta a esta variable, si bien la tendencia alcista lo vemos que está en una zona como para denominar crítica, ¿no? Entonces es un momento para seguirla de cerca. Si bien la tendencia es alcista, creemos que queremos ver los próximos pasos que toma esta variable para determinar si continúa con esta tendencia alcista. ¿Por qué es clave el dólar contra las canastas de moneda? Porque de alguna forma, cuando el dólar se fortalece, sabemos que normalmente el precio de los commodities cae y se devalúan las monedas emergentes. Entonces, teniendo en cuenta, también ya yendo al posicionamiento de Argentina, es clave ver cómo se comportan estas dos variables. Entonces, como conclusión, nosotros estamos con un posicionamiento cauteloso en lo que respecta a renta fija, posicionados en activos de baja duración, cortos, y en lo que respecta al posicionamiento de renta variable, en el último mes hemos bajado de exposición a renta variable, y esto obedece básicamente porque vemos que la mayoría de los índices accionarios globales están en zonas, en algunos de máximos históricos o en zonas zonas críticas. Entonces, en este contexto, como decía antes, de suba de tasas, creemos que también que es un momento para tener cautela en el posicionamiento de renta variable. De tener que elegir dentro de la renta variable, nos inclinamos más a lo que se denomina acciones value. Creemos que en este contexto de suba de tasas, lo que es growth, que básicamente es el sector tecnológico o nuevas tendencias, que es lo que se denomina papeles de esas características, en este contexto donde la tendencia de la tasa es alcista puede sufrir más. Entonces, en este sentido, priorizamos papeles, lo que es value, que son básicamente papeles o compañías que van a estar más expuestas a la recuperación económica que esperamos que continúe. Como decía, para este año se espera un crecimiento en el mundo del 5% y el año que viene del 6%, entonces estamos apostando papeles que se vean beneficiados por esa recuperación económica. Entonces, como conclusión, cautela, seguir de cerca el tema inflacionario. Hemos visto que, bueno, creemos que los países más desarrollados van a seguir siendo los que tengan una mayor tasa de crecimiento. Esto obedece a las políticas de estímulos que han tenido este tipo de la flexibilidad que tienen estos países para implementar políticas de estímulos. En caso de mercados en vías de desarrollo, creemos que ahí, bueno, el crecimiento va a ser más lento. Todavía, si bien, bueno, se ha avanzado con la vacunación a nivel global, todavía la pandemia sigue siendo un desafío. Entonces, hay nuevas variantes del COVID, entonces, bueno, todavía no hay quedado como la pandemia por finalizado y continúa siendo un factor de riesgo. Nosotros, como vemos, como les comentaba, esperamos que la tasa de interés se mueva en un rango entre 1,4 y 2%. No creemos que la tasa vaya a subir mucho más porque vemos que la economía actual no lo resiste, ¿no? El mundo ha aumentado sus niveles de endeudamiento considerablemente en los últimos años. Entonces, si la tasa de interés llega a subir
más rápido de lo esperado, bueno, eso puede generar un daño importante en la economía y creemos que los bancos centrales de alguna forma van a intervenir para que eso no suceda ante un escenario, ¿no?, de suba más abrupta. Entonces, básicamente los factores de riesgo sigue siendo, bueno, el COVID, seguir de cerca la inflación, y bueno, después hay otros eventos que se fueron dando, como el de Evergrande en China, y eventos crediticios que hay que seguir monitoreando. Con respecto al posicionamiento global, lo que les decía, es un momento para tener cautela, por lo que les comentaba, porque estamos en una tendencia alcista de la tasa y los mercados accionarios en zonas máximas, pero también hay que tener en cuenta que estamos en el tercer trimestre del año, que estacionalmente suele ser bueno para los mercados, ¿no? Tanto el último trimestre como los primeros meses del año, estacionalmente suelen ser buenos para los mercados. Entonces, en este contexto, si bien estamos cautelosos, estamos atentos, alertas, porque creemos que pueden surgir oportunidades en el corto plazo, y esta tendencia bajista que estamos observando tanto en los mercados o alcista en la tasa se puede revertir y generar oportunidades de corto plazo. Respecto a mostrarle algunas variables respecto a lo que les fui comentando, esta es la tasa de 10 años de Estados Unidos. Fíjense que la tendencia viene siendo bajista. Esto es un análisis de largo plazo. En Delta nosotros, para tomar decisiones de inversión, nos basamos en el análisis fundamental, que básicamente el análisis de macroeconómico y microeconómico, pero también complementamos nuestro análisis fundamental con el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Básicamente es analizamos movimientos del mercado, básicamente con gráficos, y esto es para identificar tendencias y también para poder proyectar tendencias futuras. Entonces se utilizan diferentes herramientas como medias móviles, también se determinan valores críticos. Entonces esto es una herramienta que nosotros utilizamos mucho en nuestro comité de inversiones para complementar el análisis fundamental. Entonces acá lo que les muestro es básicamente cómo la tasa de Estados Unidos del bono de 10 años viene con una tendencia bajista ya hace 40 años aproximadamente, y actualmente podríamos decir que es moderadamente alcista, ¿no? La tendencia, y esto complementando lo que les comentaba anteriormente, creemos que para tener una postura más segura de que la tendencia pasa a ser alcista de largo plazo, nos gustaría ver que la tasa de 10 años rompa la resistencia del 2% o del 3%. Pero bueno, por ahora, como les decía, vemos que es moderadamente alcista. Ahora, cuando la vemos de corto plazo, y esto es lo que les comentaba anteriormente, fíjense cómo es mucho más clara que la tendencia es alcista, que se rompió esa resistencia de 1,40, la tasa venía de 0,50, llegó a 0,50 a raíz de la pandemia, después comenzó a subir, y bueno, lo que vemos ahora es, nuestra visión es lo que les comentaba anteriormente. Nosotros nos imaginamos la tendencia de corto plazo alcista y que se puede mover en ese rango entre 1,40 y 2%. Con respecto al DXY, bueno, esto es una visión más de largo plazo. Fíjense como el dólar también, cuando hacemos un análisis de largo plazo, se viene de alguna forma depreciando contra el resto de las monedas. ¿Cómo funciona esto? Si sube este índice, significa que el dólar se aprecia contra la canasta de monedas; si baja, se deprecia el dólar contra el canasta de monedas. Pero si hacemos un análisis de largo plazo, el dólar de alguna forma se viene debilitando contra la canasta de monedas. Ahora, cuando hacemos un análisis más de corto plazo, tomamos una compresión diaria, fíjense cómo la tendencia, lo que les decía anteriormente, la tendencia es alcista del dólar, y ahí está en esa zona crítica que les comentaba de 94. Si bien la tendencia es alcista, es una resistencia muy relevante, entonces se puede llegar a respetar. Por eso en este caso, si bien la tendencia es alcista, estamos con un poco más siguiéndolo de cerca y viendo si se respeta esa resistencia. Esto es clave porque si se llega a romper eso y vemos un fortalecimiento del dólar, de vuelta, eso puede impactar negativamente. Hay una correlación inversa entre se fortalece el dólar y cae el precio de las materias primas y de las monedas emergentes. Ahora lo que estamos viendo, salvo el petróleo, que ahora lo vamos a ver en detalle, el resto de las materias primas de alguna forma están en un proceso correctivo en las últimas semanas. Antes de entrar en el oro y el petróleo de los commodities que les quería comentar, reforzar un poco lo que les comentaba anteriormente. Esto también es un análisis del S&P 500. Fíjense, es un análisis de largo plazo. La tendencia de largo plazo sigue siendo
alcista. Fíjense el recorrido que ha tenido y cómo ha subido fuertemente el mercado accionario de Estados Unidos en los últimos años. Ahora, cuando hacemos un análisis de corto plazo, vemos que se encuentra en un proceso correctivo. Por eso les comentaba que en el posicionamiento de acciones estamos siendo cautelosos, bajamos exposición a acciones, pero estamos atentos por esto que les comentaba de la estacionalidad favorable de los mercados en el último trimestre del año y en los primeros meses normalmente al final del último trimestre y el primer trimestre del año, los mercados suelen ser estacionalmente positivos. Entonces, eso nos mantiene estar atentos porque creemos que pueden surgir oportunidades. Pero actualmente, de vuelta, ¿no? Nos encontramos en un proceso correctivo, entonces en este contexto lo que estamos siendo selectivos, tratando de seleccionar papeles o sectores donde nos sentimos más cómodos. ¿Dónde nos sentimos más cómodos? Como les comentaba anteriormente, en papeles value, compañías que pueden estar más beneficiadas por la recuperación económica, por ejemplo, sector turismo, bancos. Creemos que esos sectores se pueden ver beneficiados más en el corto plazo, y también siendo selectivos porque creemos que hay oportunidades en el sector energético, con el precio del petróleo en torno a los $80. Creemos que también hay oportunidades porque es un sector que viene siendo, que en estos niveles es muy rentable, entonces pueden haber oportunidades en estos sectores. Por eso somos selectivos, como les comentaba. Lo mismo en el Nasdaq, ahí pueden ver cómo también nos encontramos en un proceso correctivo. Hoy nosotros de largo plazo en Delta preferimos exposición a este tipo, a compañías tecnológicas. De largo plazo apostamos a la nueva economía, a las nuevas tecnologías. Ahora, de corto plazo, en este contexto que les mostraba, donde sube la tasa, normalmente las compañías denominadas tecnológicas o growth son las que más sufren. Por eso, hoy estamos sin exposición a este tipo de compañías. Para cerrar con el contexto internacional, no quería dejar de comentarles bueno, nuestra visión con respecto al oro, que es un activo que de largo plazo nos gusta, pero como les decía, actualmente se encuentra en un proceso correctivo. En este proceso de tasa los commodities tienden a sufrir y el oro viene en un proceso correctivo. ¿Por qué es un tipo de activo que nos gusta? Bueno, el oro ha demostrado ser un buen hedge contra la inflación. Entonces, en este contexto donde las expectativas inflacionarias van aumentando, si bien el consenso del mercado es que esta inflación sea transitoria y este efecto transitorio obedece a estos cuellos de botella que les comentaba anteriormente, que se está generando en la oferta. Bueno, el oro de corto plazo lo vemos que en un proceso correctivo, pero de largo plazo es un activo que a nosotros nos gusta, que lo estamos siguiendo, y bueno, y ahí también se pueden llegar a generar oportunidades en el corto plazo. Por ahora no estamos tomando posicionamiento, pero sí siguiéndole cerca porque creemos que se pueden surgir oportunidades en este activo. Con respecto al petróleo, bueno, la tendencia de corto plazo es claramente alcista, como se ve en este gráfico. ¿Cuál es nuestra visión? De largo plazo, nosotros lo que vemos con respecto al petróleo, creemos que desde lo fundamental la tendencia del petróleo es bajista. ¿Por qué es bajista? Y porque vemos que estamos yendo en una transición energética, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay nuevas energías limpias, entonces en este sentido, energías renovables, en este sentido creemos que de largo plazo la tendencia del precio del petróleo es hacia la baja. Lo que vemos es que el mercado tal vez esperaba que esta transición sea más rápida y está siendo más lenta, entonces bueno, eso también obedeció al repunte del precio del petróleo. Pero por otro lado, actualmente estamos con problemas, como les comentaba anteriormente, de oferta, ¿no? ¿Qué pasó? Vino la pandemia, el precio del petróleo llegó a precios mínimos, ahí como cayó la demanda, cayó la oferta, y lo que pasó ahora es que la demanda empezó a repuntar y la oferta de alguna forma lo está corriendo de atrás esa mayor demanda. Entonces, eso está generando algunos cuellos de botella y de alguna forma está impulsando el precio del petróleo. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Como lo ven ahí, la tendencia es alcista, pero está en una zona crítica, por decirlo de alguna forma. Ahí creemos que, bueno, las economías desarrolladas esta variable la vienen siguiendo de cerca y tienen las herramientas, en caso de ser lo necesario, de bajarlo, porque obviamente esto genera presiones inflacionarias, el aumento que estamos viendo en el petróleo. Bueno, Rusia puede llegar a utilizar en algún momento reservas estratégicas para bajar el precio. Estados Unidos, bueno, también puede intervenir. Está la sanción que se le impuso a Irán.
Entonces, bueno, hay herramientas de alguna forma, si se quiere, para aumentar la oferta y que de alguna forma baje el precio del petróleo y también bajen las presiones inflacionarias. Pero eso es un poco nuestra visión de largo y de corto respecto al petróleo. Bueno, yendo a Argentina. Sebas, ¿te podré cortar Pablo, un segundito antes de pasar al contexto local? Hacer un pequeño resumen de tu exposición en lo que es el contexto internacional. Básicamente vos ahí hablabas de commodities, uno tradicional como es el petróleo, otro de reserva de valor como es el oro, y en ambos te posicionás en un análisis de wait and see, básicamente, ¿no? Que si bien decís que tienen buena tendencia, la tendencia a futuro es decreciente, entonces no hay demasiadas apuestas en ese sentido. Por lo contrario, sí le siguen apostando a lo que es el equity, más el equity tradicional, o sea, el equity de value, no el de growth, pero uno piensa, ya el rally que ha tenido las acciones en el exterior ha sido grande, ¿no? Entonces, la pregunta puntual es, ¿tiene plafón todavía para seguir? Según lo que escuché, entiendo de que sí, pero bueno, con ciertos riesgos y análisis específicos a desarrollar ahí, ¿no? Sí, mira, no, de corto plazo nosotros vemos una corrección de mercado. Entonces, en ese sentido, en el último mes bajamos exposición al equity. Es decir, bajamos exposición y ¿qué hicimos? Bueno, posicionándonos en estrategias tal vez long short que protegen ante una corrección de mercado. Bien. Ahora, si alguien se quiere posicionar en equity en este contexto, ¿qué sectores preferimos? Preferimos el value. Preferimos compañías que se pueden ver beneficiadas por la recuperación económica. ¿Por qué? Porque en este contexto de suba de tasas creemos que las acciones tecnológicas o de nuevas tendencias o lo que se denomina growth pueden sufrir. Entonces, dentro del equity creemos que es un momento para tener mucha cautela porque el proceso, la tendencia de corto plazo, a nuestro entender, es que estamos en un proceso de corrección. No creemos que sea no vemos que vaya a ser una corrección muy profunda, pero la tendencia sigue siendo bajista, entonces esto nos hace estar cautelosos en el corto plazo, pero atentos. ¿Por qué atentos? Porque, como les comentaba, estacionalmente estamos en un trimestre que es muy favorable para los mercados. Entonces, en este sentido, creemos que pueden surgir oportunidades. Mientras tanto, si tenemos que elegir un posicionamiento dentro del renta variable, de vuelta, papeles value o ser selectivos porque, por ejemplo, lo que vemos en el sector de petróleo, compañías energéticas, con estos niveles del barril de petróleo, creemos que son muy rentables y pueden haber oportunidades en este segmento. Entonces creemos que es un momento de cautela y ser selectivos como conclusión. Clarísimo, con respecto clarísimo. a los commodities, bueno, el oro nos gusta de largo plazo, de corto también se encuentra en un proceso correctivo, entonces preferimos por ahora no tener posicionamiento. Sí somos más optimistas de corto plazo con el petróleo, pero también cautelosos porque se encuentra en una zona, en una zona crítica, también como se ve ahí en el gráfico, ¿no? Quedó muy claro, Sebastián, y te agradezco la respuesta. Si querés podemos seguir con el mercado local. Buenísimo, gracias, Pablo. Bueno, yendo a Argentina. Bueno, en Argentina observamos una situación de deterioro macro ya hace mucho tiempo, y esto obviamente se vio acentuado por la pandemia y por la falta de iniciativa política para encarar reformas estructurales a través de un plan integral. Entonces, estamos en las vísperas de dos grandes eventos, ¿no? Uno son las elecciones legislativas, y otro es, bueno, el proceso de negociación en el cual nos encontramos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en Delta, para desarrollar nuestra tesis de inversión, lo que hemos hecho es un análisis de escenarios políticos y económicos probables. Básicamente lo que hicimos fue, por un lado, es decir, separar estos dos grandes eventos que les comentaba, ¿no? Por un lado está el tema de las elecciones, que básicamente nosotros lo resumimos para hacer nuestro análisis de escenarios, es, bueno, el gobierno logra quórum o no logra quórum luego de las elecciones. Y la segunda pregunta que nos hacemos, y es otro escenario, es, bueno, ¿se logra o no se logra un acuerdo con el FMI? Creemos que estos dos eventos son claves y entonces vamos a ir asignando probabilidades.
La primera pregunta que nos hacemos en este análisis de escenarios es, bueno, si, como les comentaba, si va a haber, si el gobierno va a lograr quórum o no quórum. Esto nosotros lo venimos haciendo previo a las PASO de septiembre. Entonces, en ese momento, para asignarle alguna probabilidad a ese acontecimiento, bueno, nosotros, además de basarnos en encuestas, lo que hacemos es un análisis de dos variables que creemos que han sido claves y de alguna forma ayudan a predecir a lo que puede pasar en las elecciones. Una es el nivel de confianza del gobierno, que publica todos los meses la Universidad de Ditela. Analizando esa variable, lo que vemos es, bueno, con el nivel de confianza del gobierno actual que tiene el gobierno, qué porcentajes de votos ha obtenido el oficialismo en otros momentos, ¿no? Entonces, cuando nos parábamos antes de las PASO, decíamos, bueno, el nivel de confianza está levemente por debajo de lo que tenía Cristina en el 2013 cuando obtuvo 34% de voto. Entonces, en este sentido, nosotros ya antes de las elecciones le asignamos una mayor probabilidad de que el gobierno no alcance el quórum en las elecciones. Más o menos, no es exacto, pero el gobierno necesita aproximadamente un 38, un 39% de votos a nivel nacional para obtener el quórum en la Cámara de Diputados. En el Senado lo tiene, pero si quiere tener quórum en ambas cámaras, básicamente necesita un 38 y 39%. Como nosotros, en base a este análisis, también se puede hacer con la variación del salario real, que da algo similar, nos daba que, bueno, que el porcentaje de votos a nivel nacional del oficialismo tendría que estar por debajo o en torno al 34%. Entonces, cuando analizábamos los escenarios electorales, acá se ve más gráficamente un poco lo que les comentaba, los diferentes escenarios que nos planteamos. A cada uno de estos escenarios nosotros le vamos asignando una probabilidad, y también para cada rama del árbol, nosotros le llamamos esto árbol, a cada rama del árbol le vamos asignando un valor a variables como el riesgo país, el tipo de cambio nominal, real, la inflación, paridad de bonos y Merval. Entonces esto de alguna forma nos ayuda a pensar y a establecer nuestra tesis de inversión. Entonces, hoy nosotros antes de las PASO le asignamos un 60% por lo que les comentaba, que el gobierno no logre el quórum. Con el resultado de septiembre aumentamos esa probabilidad. Nuestra visión es que el resultado de septiembre se tendrá que repetir en noviembre, entonces por eso le asignamos mayor probabilidad al quórum. Ahora todavía se le asigna algo de probabilidad, porque bueno, la elección no está, es en octubre, hay tiempo todavía, el gobierno puede remontar la elección, por eso algo de probabilidad de que haya quórum le asignamos. Pero básicamente hoy nos basamos en la parte inferior del árbol, ¿no? En el no quórum. Bueno, dentro del no quórum, de vuelta, ahí nos hacemos la segunda pregunta, que es si el gobierno va a llegar a un acuerdo con el FMI, si lo va a lograr o no. Nosotros, nuestra tesis o nuestro pensamiento es que lo va a lograr. Ahora, no nos imaginamos un acuerdo, es decir, un acuerdo que genere confianza. De alguna forma creemos que va a haber un acuerdo, por decirlo de alguna forma, light, y eso no va a generar confianza, pero sí va a ser muy importante y el ancla que se necesita para, de alguna forma, disminuir las expectativas negativas que hay de corto plazo. ¿Cómo es qué nos imaginamos la dinámica hacia adelante? Bueno, de alguna forma, de mediano plazo nos imaginamos que no haya quórum y que haya acuerdo. Ahora, el resultado electoral que de alguna forma adelantó que el gobierno de alguna forma no lograría el quórum si se repite en noviembre, inicialmente la reacción fue positiva, pero después se incrementó un deterioro de corto plazo, y este deterioro de corto plazo fue por inestabilidad política y por las medidas económicas que se han tomado luego de la elección, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Es que no quórum, que va a haber un acuerdo, pero no somos optimistas de corto plazo. Creemos que de corto plazo, a raíz, bueno, de esta inestabilidad política, a raíz de las medidas económicas que se han tomado, puede haber un contexto de mayor deterioro de corto plazo, y eso nos hace ser de alguna forma más cautelosos. Ahí nosotros lo que fuimos haciendo es, como pueden ver, a
rama y a cada escenario le fuimos asignando diferentes probabilidades y valores, ¿no? Entonces, el objetivo de este ejercicio al final del día es llegar a un valor esperado, y ese valor esperado, de acuerdo a las probabilidades y a los valores que hemos asignado a las diferentes variables, compararlo con los niveles actuales. Entonces, de acuerdo a las probabilidades que nosotros le fuimos asignando y comparando al valor esperado que llegamos hoy, bueno, cuando lo comparamos un poco con el consenso del mercado, un poco si nos basamos con la inflación que hoy plantea el REN para este año en torno al 46%, bueno, nosotros, aún en el escenario más positivo, que sería el no quórum y acuerdo, de acuerdo al árbol, bueno, ahí ya estamos planteando una inflación inclusive para el año que viene mayor que el consenso del mercado, por decirlo de alguna forma. Y esto obedece que, bueno, de vuelta, ahora le voy a mostrar un análisis de qué necesita el gobierno, qué nivel de rollover de deuda de acá a fin de año para financiar el déficit fiscal. Y bueno, la verdad que la emisión va a ser considerablemente más alta que la del año pasado, y eso de alguna forma genera presiones inflacionarias y contra el tipo de cambio. Por eso mismo, cuando vemos el escenario de no quórum y acuerdo, nosotros estamos planteando una inflación del 50%. Ahora, en un escenario de no acuerdo, bueno, ahí ya estamos hablando de niveles inflacionarios mucho más altos. Ahora, con todo este nivel de probabilidades y valores, cuando llegamos a los valores esperados, fíjense que estamos con una inflación del 59% para el año que viene, contra un 46% que marca el REM. Con respecto a lo que es paridad y Merval, como la mayor probabilidad se la estamos asignando al no quórum y acuerdo, de alguna forma los valores esperados de paridades y de Merval es más alto a los valores actuales. Y con lo que respecta a tipo de cambio nominal y real, vemos que arrojan, bueno, mayores niveles a los actuales. Ahí nuestra tesis es que, bueno, dado lo que les comentaba, esta mayor emisión va a generar presión inflacionaria y de tipo de cambio, entonces no descartamos algún salto del tipo de cambio oficial durante los próximos meses. Así que bueno, esto es un poco cómo nosotros planteamos nuestra tesis de inversión. Como le decía, como creemos que de corto plazo puede haber un mayor deterioro de las variables, estamos cautelosos en el posicionamiento de corto plazo. Ahora, más adelante ya vamos a hablar puntualmente del posicionamiento, pero antes de hablar de eso, quería remarcarle, bueno, un poco el desafío que tiene el gobierno en los próximos meses. Estos son los vencimientos de deuda, tanto en moneda local como los vencimientos que obviamente que tiene con organismos internacionales, básicamente que es la barra gris oscura. En febrero está el vencimiento del Club de París, después el año que viene hay vencimientos considerables con el FMI. Sabemos que Argentina no tiene la capacidad de pago, por eso es vital llegar, como les decía, a un acuerdo con el FMI. De alguna forma, si bien nuestra tesis, o nosotros creemos que ese acuerdo va a ser un acuerdo light, no va a generar confianza, creemos que, de vuelta, que es vital para disminuir las expectativas de deterioro de corto plazo a raíz de las debilidades macros que presenta la economía argentina. Entonces, por un lado, bueno, están esos vencimientos, será clave el acuerdo con el FMI, pero por otro lado, hay vencimientos de deuda local importantes. Fíjense que la deuda en pesos es de muy corto plazo, entonces todos los meses el gobierno el Tesoro tiene un desafío de rolear la deuda. En marzo hay un vencimiento importante de un bono que ajusta por inflación. Entonces los desafíos de rollover de deuda son considerables. Entonces, en este contexto nosotros hicimos un ejercicio, un cuadro de doble entrada, que básicamente es, bueno, imaginarnos cuánto puede ser el déficit fiscal primario, y por otro lado, imaginarnos cuánto puede ser el rollover de deuda para el último trimestre del año. Este análisis es para el último trimestre del año. Entonces, si nos basamos en las últimas semanas, bueno, creemos que el rollover puede estar entre 110 y 90, es la zona gris, es lo que nosotros marcamos como lo más probable, que el déficit se ubique entre 3,6 y 3,8. Entonces, si sucede eso, bueno, Argentina va a tener que emitir, por ejemplo, si nos paramos en el escenario de 110% de rollover y 3,5% de déficit, Argentina va a tener que emitir 1,25% del PBI. Entonces, eso por un lado. Después lo que está en naranja básicamente es ya si Argentina
no cumple con la Carta Orgánica del Banco Central. Sabemos que el Banco Central tiene una limitación de emisión, entonces lo que está sombreado con naranja básicamente es ya no cumpliendo con la Carta Orgánica del Banco Central. Pero bueno, si nos basamos en el sombreado gris, que básicamente es nuestro escenario base, que el rollover se ubique de vuelta entre 110 y 90, con un déficit fiscal primario de 3,6 y 3,8, bueno, si eso lo comparamos con la emisión del último trimestre del año pasado, vemos que Argentina va a tener que emitir entre 2,25 a 3,48 veces de lo que se emitió el año pasado. Entonces, esa mayor emisión de alguna forma explica también lo que les comentábamos, que de corto plazo nosotros somos cautelosos, porque eso obviamente va a generar presiones inflacionarias. Imagínense que este año vamos a terminar con una inflación en torno al 50%, y con esta mayor emisión sabemos que va a generar presiones inflacionarias al año que viene y también va a generar presiones contra el tipo de cambio. Por eso, de vuelta, independientemente, sabemos que el acuerdo con el FMI no va a ser de un día para el otro, va a llevar algunos meses, y la transición hacia el acuerdo con el FMI, creemos que vamos a entrar en un deterioro de corto plazo, y en ese sentido nosotros preferimos ser cautelosos también en el posicionamiento. Otro tema clave son las reservas, ¿no? Las reservas del Banco Central, las reservas brutas están en torno a 42.000 millones de dólares. Pero bueno, cuando vamos analizando cómo están compuestas esas reservas, vemos que hay casi 12.000 millones de dólares, esto es al 4 de octubre, que son los encajes de los depósitos que hay en los bancos. Después, lo que es en otros pasivos, que ahí se ve 22.000 millones de dólares, eso obedece a el swap que tenemos con China. Después, bueno, depósito del gobierno, los DEX del FMI, oro, y cuando, bueno, vamos yendo de lo menos líquido a lo más líquido, vemos que las reservas líquidas actualmente ya son negativas, ¿no? Entonces, en este contexto, bueno, de lo que queda, cuando veíamos los diferentes componentes de las reservas, bueno, lo único ahora que queda donde el gobierno puede, el oro se puede utilizar, sí, pero bueno, el oro hay que de alguna forma venderlo para hacerse liquidez, se puede utilizar como garantía y que otro país no dé liquidez en caso de ser necesario, pero es más difícil el tema de eso del oro. Entonces, lo que se está utilizando ahora de alguna forma son los encajes de los bancos. Entonces, en este sentido, creemos que es clave en las próximas semanas, meses, ir monitoreando cómo evolucionan los depósitos en dólares en el sistema financiero, los depósitos privados, ¿no? Porque, como vemos, básicamente, esas reservas líquidas negativas se van a ir utilizando con los encajes de los bancos. Entonces, bueno, acá tenemos un análisis de las reservas, de las reservas brutas, netas 1, netas 2 y netas líquidas, como veíamos recién en el cuadro. Podrían ver el tema del swap con China. Bueno, la verdad que nunca se utilizó eso. Cuando se inició el mandato de Macri, al principio se activó, pero nunca se utilizó. Tampoco es tan fácil utilizarlo. Entonces, bueno, por eso, como les decía, es vital ir monitoreando cómo evolucionan los depósitos privados en el sector privado. Actualmente se encuentran en torno a 16.000 millones de dólares los depósitos. Si lo comparamos, por ejemplo, con cuando Cristina dejó su mandato, bueno, el nivel de depósitos en ese momento era de 8.000 millones de dólares. Como les decía, actualmente están 16, todavía hay un margen. Pero bueno, esto va a ser clave. Haciendo un análisis también de cómo es la composición de esos depósitos del sector privado, habíamos hecho un análisis a junio, el 60% corresponde a personas físicas, y de ese 60%, el 90% son depósitos inferiores a 10.000 millones, inferiores a 10.000 dólares. Entonces, eso también da una pauta que es, ante un escenario de incertidumbre, bueno, esos depósitos pueden caer rápidamente, por eso consideramos que es una variable a monitorear. Respecto al tipo de cambio, bueno, acá nosotros hacemos un análisis de tipo de cambio real. Cuando lo analizamos a lo largo del tiempo, acá hay varios años, está del año 47, fíjense que de alguna forma el tipo de cambio real está en promedio histórico. También está el dólar paralelo, el informal. Fíjense que si bien, bueno, si lo comparamos hacia atrás puede estar bien, pero también hubo momentos de mucha incertidumbre, como fue, bueno, en los años 89 o en el año 73, como que ahí se puede ver que hubo un salto considerable de esas variables, ¿no? Entonces, si lo comparamos con el pasado, uno puede decir está bien, bueno, pero si uno pone toda la dinámica hacia adelante y todo lo que le fuimos comentando, bueno,
tranquilamente, ante un escenario de deterioro, todavía esto se puede seguir depreciando. También lo hacemos un análisis técnico de las variables de tipo de cambio, es decir, acá analizamos técnicamente el contado con liquidación. Claramente se ve una tendencia alcista escalonada, fíjense cómo sube, se lateraliza, vuelve a subir. Entonces, en nuestra visión técnica, de alguna forma, la tendencia también del dólar contado con liquidación es alcista. Respecto al Merval, lo que vemos nosotros que se encuentra en un rango de trading que va entre 250, nosotros lo analizamos ajustando el Merval contado con liquidación. Entonces, el Merval actualmente lo vemos en un rango de trading que va de 250 a 420. Ese rango de trading es el que está vigente desde las PASO de 2019. Con el resultado de las PASO insinúa a romper ese rango de trading y a otro rango de trading que es entre 420 y 600, pero rápidamente, de vuelta por la inestabilidad política que hubo y las medidas económicas, rápidamente se volvió a meter en ese rango de trading. Nosotros en el posicionamiento de renta variable también local estamos siendo cautelosos, por esto que les comento, está ahí en una zona crítica, pero en este contexto preferimos ser cautelosos. ¿Cómo somos cautelosos? Bueno, principalmente nos posicionamos en papeles que están menores expuestos al ciclo económico, compañías que son tal vez más dolarizadas, que tienen algún tipo de actividad fuera de Argentina, entonces buscamos ese tipo de papeles con menor beta, menor sensibilidad, por decirlo de alguna forma, para posicionarnos en este contexto, pero hemos bajado el posicionamiento en acciones. Lo mismo cuando analizamos los bonos globales, ¿no? Acá, fíjense, el rango de trading también es entre paridades de 35 y 40, $35 y 40, y están dentro de ese rango. También, bueno, momento para ser cautelosos con respecto a la renta fija. Bueno, para ir al posicionamiento en este contexto, bueno, como les decía, nosotros somos cautelosos de corto plazo. Entonces, en este sentido, bueno, para un inversor que no tiene restricciones, no vemos con malos ojos que esté posicionado en cash dólar, ¿no? Obviamente hay muchos inversores que tienen restricciones que no se pueden posicionar. Entonces, en este contexto que nosotros de corto plazo no somos optimistas, por decirlo de alguna forma, estamos, como decía, cautelosos. Una alternativa que encontramos es estar posicionados en bonos globales, ley New York argentino. ¿Por qué este posicionamiento? Básicamente, cuando nosotros comparamos la paridad de un bono soberano con la paridad de un bono provincial o un bono corporativo, los bonos soberanos tienen una paridad de, como les comentaba, en promedio del 35%. Los bonos globales ley New York tienen una paridad del 35%. Un bono provincial está en torno al 70%, dependiendo de la provincia, y un bono corporativo arriba del 90%. Entonces, en un escenario no favorable, creemos que el bono corporativo, el bono provincial, tiene mucho más para caer que el bono soberano. En un contexto adverso, bueno, Argentina está con paridades, como decía, el soberano del 35, puede ir a 30, pero bueno, va a ser la caída mucho más baja con respecto a un bono corporativo y a un bono provincial. Por eso, en ese sentido, en este contexto, nosotros, una alternativa es, bueno, estar posicionado en bonos globales, ley New York, que ofrecen una mejor protección ante un eventual litigio. Creemos que es lo más adecuado. Después, bueno, para inversores que tienen que invertir con pesos, en las últimas semanas, luego de las elecciones, han aumentado las expectativas de evaluatorios y el apetito por instrumentos dólar link. Entonces, bueno, lo vemos como una alternativa también viable. Obviamente, el inversor que invierte en este tipo de estrategias tiene que estar dispuesto a asumir la volatilidad y el riesgo de los activos argentinos. Nosotros en nuestras estrategias dólar link gestionamos 3 tipos de fondos. Ahí estamos, lo que estamos haciendo es tener una cartera diversificada. Nos gustan bonos corporativos de buena calidad crediticia. El tema es que en este contexto no hay mucha oferta de ese tipo de instrumentos, es muy difícil conseguirlos en el mercado. Nosotros en nuestras estrategias conformamos una cartera de bonos corporativos de buena calidad crediticia, y en este contexto lo que estamos haciendo es unas carteras más diversificadas. La alternativa que tenemos es hacer sintéticos en dólares en las estrategias dólar link. Esto está conformado por un bono en pesos y le compramos un futuro de dólar en el mercado de futuros. Entonces, lo que estamos haciendo es comprar un bono que ajusta por inflación,
de corto plazo, que vence en marzo o febrero del año que viene, con un futuro de dólar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en las estrategias Dollar Link. Con respecto al SER, bueno, lo que estamos haciendo, nosotros gestionamos estrategias que tienen como objetivo ganar la inflación en el mediano plazo. En este tipo de estrategia lo que estamos haciendo es posicionarnos, como decía, en el corto plazo. Hoy un bono SER a febrero o marzo del año que viene está rindiendo inflación más 4%. Entonces creemos que en este contexto preferimos estar cortos de duration y posicionarnos en ese tramo de la curva SER. Lo que es BADLAR y tasa fija le vemos poco atractivo en este contexto, pero obviamente gestionamos estrategias de cash management donde se utilizan este tipo de alternativas. Ahí en fondos de cash management utilizamos bonos corporativos que ajustan por BADLAR de muy buena calidad crediticia. Pero bueno, no es de las variables que más preferimos en este contexto. Y por último, respecto al posicionamiento de renta variable, lo que es acciones globales, como le hablábamos recién con Pablo, cautela, y bueno, creemos que esperamos una corrección, como le decía, en acciones tecnológicas, así que bueno, ahí estamos más cautelosos, pero bueno, también dimos alternativas para ese contexto. Y en lo que respecta a acciones argentinas, como les comentaba, preferimos papeles de bajo beta, de baja correlación con el ciclo económico argentino. Así que es un poco como estamos posicionando. Pablo, no sé cómo estamos de tiempo, no sé si querés que empezar con las preguntas o sigo un poco y comentarle un poco cómo estamos gestionando diferentes alternativas en los fondos comunes locales. No sé si hay un poco de tiempo, si no, ya... No quería quedamos interrumpirte, a Sebastián, pero estamos un poquito ajustados con el tiempo y me gustaría Perfecto. hacerte un par de preguntas. No sin antes decirte que la verdad, escuchándote y viendo la presentación que nos acabas de compartir, qué difícil estar en tus zapatos, ¿no? Porque la verdad, qué difícil dar una visión de mercado, emitir una opinión al respecto y poder mantenerla en el tiempo, ¿no? Hoy la verdad que uno tiene que estar con respecto a la globalización con un ojo en cada mercado, un ojo en Estados Unidos, un ojo en China, un ojo en el contexto de mercado local, pero muchas veces también lo que nos pasa a nosotros acá en Argentina es que rompemos cualquier manual de economía, porque las situaciones no son las lógicas, y aparte hay que ponerle un alto grado de política también a todas las decisiones. Entonces, por eso, la verdad, lo que nos acabas de presentar es extremadamente claro, ha sido muy, muy amplio en la cantidad de alternativas. Y me gustaría hacerte dos preguntas que siempre salen en la rutina acá de preguntas y respuestas que mantenemos en el mercado financiero con clientes. Una de ellas es, vos las acabás de nombrar recién, ¿no? ¿Qué hacemos ante la posibilidad que tenemos una certeza, una posibilidad de elecciones en el muy corto plazo? Dentro de un mes tenemos elecciones legislativas y creo que todo el mundo te pregunta, ¿qué hago? ¿Me dolarizo? Y entonces uno dice, y mira, la posición más conservadora casi siempre es que sí. Pero también muchas empresas, por ejemplo, tienen restricciones ahora para poder acceder a un mercado. Si son importadores, tienen que quedarse con el mercado de importación o acceder al mercado de capitales para poder dolarizarse. Entonces ahí nos dicen, tenemos muchos pesos disponibles. ¿Qué hacemos con eso? ¿Vamos a una cartera por ahí con Dollar Link o vamos a una cartera con SER? Y la verdad que es difícil también la respuesta, y esta te la dejo a vos, porque entendemos que las dos variables van para arriba, ¿sí? El dólar en algún momento va a tener que tener una devaluación un poco más drástica que la actual, y la inflación llegó para quedarse, porque los niveles de inflación son altos y no creo que bajen. Entonces, ante esta pregunta de un Dollar Link o un SER, ¿cuál sería la recomendación? Sí, muy buena pregunta y bueno, es algo también que nosotros recibimos frecuentemente, ¿no? Para alguien que se tiene que posicionar en pesos, me posiciono en Dollar Link o me posiciono en SER. Primero, bueno, siempre es clave para el inversor determinar cuál es su objetivo de inversión, cuál es su cláusula de ajuste. Si es una empresa que sus pasivos están más vinculados al tipo de cambio, bueno, ahí ya hace más fácil la respuesta, ¿no? O si sus pasivos están vinculados a la inflación, bueno, elegir una alternativa que nos cubra contra la inflación. Eso creo que es la primera respuesta que nosotros damos, ¿no? Porque cada cliente es un mundo aparte y tiene diferentes perfiles de riesgos. Y tanto la inversión en Dollar Link como en SER, hay que estar dispuesto a asumir riesgos, porque los activos argentinos han demostrado ser volátiles. Entonces, cuando uno se posiciona tanto en alternativas Dollar Link,
está posicionándose con bonos con duration o bonos soberanos que tienen volatilidad. Entonces, antes de tomar posicionamiento en cualquiera de estas estrategias, hay que estar dispuesto a asumir los riesgos que conlleva invertir tanto en una estrategia dólar link o SER. Bueno, haciendo esas aclaraciones, nosotros hoy preferimos, y un poco en lo que les fui presentando está el orden de prioridades nuestras, nosotros hoy preferimos un posicionamiento dólar link a un SER. Hoy, de alguna forma, es decir, lo que creemos que el flujo que estamos viendo es principalmente a dólar link. Eso se ve en las estrategias de dólar link que nosotros gestionamos, que en las últimas semanas han incrementado considerablemente, y hay que tener en cuenta cómo funciona una estrategia dólar link. Si me das un segundo, ya que lo tenía preparado, porque creo que es importante explicar cómo funciona un fondo dólar link o un instrumento dólar link. Este es nuestro fondo Delta Moneda, que es un fondo que tiene más de 9 años en el mercado, y el objetivo del fondo es darle al inversor una cierta cobertura en el mediano y largo plazo contra el tipo de cambio oficial. Y ahí hay que ser siempre claro, los instrumentos dólar link ajustan por el tipo de cambio oficial. Entonces, si el contado con liquidación se va a 400, eso no te va a impactar en una estrategia dólar link, porque está vinculado normalmente todas a la cláusula A3500 del Banco Central. Entonces, el que entra en un fondo o en un instrumento dólar link, primero tiene que tener una expectativa, un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, porque, ¿qué pasa? Ahí pueden ver el fondo, que es la línea azul oscura, y el tipo de cambio oficial, que es la línea celeste. ¿Qué pasa? En momentos donde aumentan las expectativas devaluatorias, como en este momento, lo más probable es que el fondo rinda más que la devaluación. Fíjense que el último mes el fondo rindió, en septiembre rindió 2,5, cuando el ritmo devaluatorio en los últimos meses viene siendo en torno al 1%, y creemos que esa dinámica se va a mantener hasta noviembre, cuando sean las elecciones. Entonces, en estos contextos donde aumenta el apetito por cobertura, es normal que el fondo rinda más que el tipo de cambio. Ahora, cuando bajan las expectativas devaluatorias, como pasó en el primer trimestre del año, ¿se acuerdan que en noviembre del año pasado el gobierno de alguna forma logró controlar el tipo de cambio, empezaron a bajar las expectativas devaluatorias? Bueno, en ese contexto no había apetito por instrumentos dólar link, el mercado se posicionaba más en instrumentos SER. Entonces, en ese contexto, un bono que ajusta por inflación, o en ese contexto el fondo o el instrumento dólar link va a rendir menos que la devaluación. Por eso es importante respetar los horizontes de inversión. Si viene un inversor y me dice, Sebastián, yo quiero invertir en Delta Moneda, pero voy a estar 2 meses, y decir, no inviertas, porque podés tener la suerte que en estos próximos 2 meses suban las expectativas devaluatorias y que el fondo rinda más que el tipo de cambio, pero puede pasar lo contrario. Entonces, siempre es importante respetar los horizontes de inversión. Fíjense, por ejemplo, cómo funciona también, y por eso digo, hay que estar dispuesto a asumir riesgo y volatilidad de activos argentinos. Fíjense, en el 2018, el fondo rindió 75% y la devaluación fue del 100 ese año. Ahora, ¿por qué rindió 75 el fondo y 100 fue la devaluación? Bueno, hay que tener en cuenta que en ese momento el riesgo país argentino pasó de 350 puntos básicos a 1000. Entonces, los activos argentinos tuvieron un deterioro crediticio y eso impactó. No se olviden que este tipo de estrategias, o si uno invierte directamente en un bono dólar link, tiene expectativas de mercado y está invirtiendo en un bono. Por eso, este tipo de alternativas no te da una cobertura perfecta contra el tipo de cambio. Sí te va a dar una cierta cobertura en el mediano y largo plazo contra el tipo de cambio oficial. Pero en este contexto donde aumentan las expectativas evaluatorias, nosotros creemos que por lo menos de corto plazo preferimos dólar link al SER. Clarísimo, Sebastián, y me quedaron también muy claros los 3 aspectos a tener en cuenta ante cualquier alternativa de inversión, que es apetito al riesgo, posibilidad de digerir la volatilidad en el medio y plazo de tiempo en el cual uno quiere invertir. Así que esos 3 aspectos tienen que estar siempre considerados. Te hago una consulta más, acá en el panel ponen, el que tiene bonos argentinos defaulteados de hace tiempo, ¿en qué momento estima vender o mantenerlos? Bueno, defaulteado, bueno, hoy no sé qué bono defaulteado, porque bueno, ya fue la reestructuración, no sé qué le habrá quedado ahí. Ahí ya es analizar el caso puntual, pero ya, como decía, uno que tiene un bono argentino, entiendo que es un bono global, la pregunta está, como decía, a paridad del 35%.
por eso nosotros lo mencionamos como una de las primeras alternativas, porque vemos que ante un escenario adverso tienen menos para caer que otras alternativas. Ahí es bueno. Acá me aclara, Sebastián, que son los alternativas. reestructurados, ¿sí? ¿Qué? Que me aclara acá el panel que son los bonos reestructurados. Los reestructurados, por eso, los que se han reestructurado, por eso, que son Exacto. los globales que están, como veíamos antes, en paridad en torno al 35. Bueno, en este contexto creemos que es mejor esperar a ver si hay una buena, es decir, la noticia del no quórum inicialmente, como veíamos en el árbol, tuvo una reacción positiva. Ahora eso se vio eclipsado de alguna forma por la inestabilidad política. Entonces, bueno, de largo plazo nosotros somos, por decirlo de alguna forma, somos más optimistas porque creemos que los riesgos extremos, por decirlo de alguna forma, se ven disminuidos por asignarle mayor probabilidad que el gobierno obtenga quórum en las elecciones, ¿no? Entonces, en este contexto, creemos que es mejor mantenerlo. Si uno no está tal vez en mercado y no sabe cómo hacer ese seguimiento, bueno, existen alternativas para suscribir en fondos con esos bonos y tal vez que alguien que esté en el día a día en el mercado, equipos de inversiones, que le puedan gestionar activamente ese bono. Es decir, existen alternativas que uno suscribe con especies a fondos. Bueno, y ahí accede a una cartera más diversificada y con una gestión activa. Entonces, bueno, eso puede ser una alternativa para alguien que tal vez no está en el día a día en el mercado. Esa puede ser una sugerencia, ¿no? Excelente, Sebastián. Me encantaría seguir haciéndote preguntas y la verdad que hay un montón, pero el tiempo es tirano, como todos dicen. Ya lo veo también acá en línea a Pablo Mietzia, que nos está marcando el tiempo, y no quiero dejar de agradecer a los que hicieron posible esta call. En principio a vos, Sebastián Llodinas, por darnos tu tiempo, tus conocimientos y tu visión de mercado. También quiero agradecer a Georgina Vargas, que es la Senior Relationship Manager, y a Marcelo Sanfelipe, que también lo vamos a tener en línea en cualquier momento si la tecnología nos lo permite, que es el Corporate Institutional Sales Manager de Delta. Quien no conoce a Marcelo Sanfelipe no ha trabajado en finanzas en el mercado. Así que, Pablo Miesniak, te cedo nuevamente la palabra, agradeciéndote a vos como persona presente, del miembro de la Junta Directiva del IAF, y a todo el IAF en darnos esta posibilidad a la oficina del NEA de poder brindar a través de Sebastián y todos ustedes estos conocimientos al panel que hoy nos está escuchando. No, gracias a vos, Pablo, por sacarle el jugo a Sebastián. La verdad que le decías que una situación difícil estar en sus zapatos, y sí, cuando cerraba y decía, bueno, a nivel internacional cautela y a nivel local visión negativa en el corto plazo, y con inflación de 50%, la verdad que una situación difícil, pero bueno, por otro lado, la que estamos acostumbrados a vivir los argentinos hace bastante tiempo, ¿no? Hace mucho que no estamos en una situación de, al principio mencionaba que a lo mejor la tasa de Estados Unidos estaba entre 1,40 y 2. Esos números, la verdad que están bastante lejos de lo que la memoria nuestra recuerde. Y también, como decías, quería darle unos minutos justamente a Marcelo Sanfelipe para que Marcelo pueda sumarte y terminar de contarnos un poco y de redondear también, atrás de la excelente presentación de Sebastián, qué nos puede terminar de ofrecer Delta, y agradecerles a ustedes como también sponsor en nombre del instituto. Como les decía, no quería perder la oportunidad. Bueno, en primer lugar agradecer a toda la audiencia y ni hablar a todos los directivos del instituto. Y bueno, felicitar a Pablo por este desafío. Aparte, bueno, un gusto, Pablo Palmero, un gusto verte, un viejo amigo y conocido. Y felicitaciones y bueno, y los mejores éxitos en el desafío de lo que es la filial NEA. Bueno, Pablo, como decía, desde Delta, la verdad que nosotros, nuestro día a día, nuestra preocupación es solo pensado en la administración de activos de terceros. Solo somos un asset manager independiente que fuimos, somos y seremos dedicado a este negocio para administrar plata de terceros con una diversificación bastante grande en términos de productos, tanto locales o como carteras en el exterior, ¿no? Ese es nuestro principal foco.
dedicado, bueno, a todo lo que es en nuestros canales, en nuestros clientes corporativos, institucionales, con un equipo bastante sólido y grande, también diversificado en el interior, en este caso con Georgina Vargas, que es nuestra representante de que maneja todo Delta, toda la distribución de Delta en el interior. Y bueno, la verdad que son tiempos difíciles, por eso nos sentimos y necesitamos estar cerca de todos los clientes, estar cerca también del IAF con estas propuestas, de poder, espero que les haya servido a toda la audiencia, nuestro análisis, nuestra visión. Para eso tenemos un equipo sólido, son 12 personas en nuestro equipo de inversiones, así que esa es nuestra propuesta. Es estar al lado de nuestros clientes, al lado de todo nuestro canal de distribución. Tenemos acuerdos de distribución con grandes bancos, con grandes ALIC y con grandes distribuidores dentro, tanto locales acá en Capital como en el exterior. Así que de nuestro lado, nuevamente, no los quiero aburrir, agradecer a todo el instituto y proponer desde Delta, modestamente, bueno, poder seguir trabajando, apoyarlos y ayudarlos a la audiencia, a los socios, en poder mostrar nuestra visión y qué es lo que entendemos en distintos momentos de esta Argentina, que realmente, como han dicho, no es fácil administrar los patrimonios, no es fácil llevar una empresa, ni no es fácil administrar una compañía de seguro patrimonialmente. Así que de mi lado solo es saludarlos, agradecerle nuestra participación y a disposición a todos para lo que necesiten. Muchas gracias, Marcelo. Nuevamente, Marcelo, Sebastián, Georgina, gracias por la participación de Delta en esta apertura que estamos haciendo de la filial del NEA. Pablo, mil gracias por la moderación y por exprimir un poco a Sebastián. Y nuevamente, gracias a todos los participantes, quienes entraron un poco tarde o quienes quieran ver algo en detalle de lo que haya mencionado Sebastián. Va a estar disponible la charla en el canal del IAF de YouTube. No tarden mucho, saben que a lo mejor la semana que viene ya cambió absolutamente todo lo que se dijo el día de hoy, pero bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos los que participaron y que tengan una buena jornada. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muy buen día.